Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Abierto. En el día de hoy vamos a hablar de Derecho Ambiental Internacional. Es una materia apasionante. Lo vamos a tratar de dividir en 3 bloques temáticos. Uno es un poco la introducción a las conferencias internacionales ambientales. Otro tiene que ver más con algunos acuerdos ambientales internacionales específicos y la última parte para conclusiones y el contacto para posibles preguntas o dudas o recomendaciones que tengan ustedes ni bien vean el video. ¿Cómo surge la preocupación ambiental? Y esto es una, digamos, posición personal que tenemos algunos abogados dedicados al derecho ambiental. O sea, el derecho ambiental surge en el año 1972. Algunos autores, como dije antes, consideran que ya había incipiente una regulación sobre los recursos naturales y sobre el ambiente en general, pero es en el año 72, con la Cumbre de Estocolmo, que hay una primera manifestación a nivel mundial acerca de la preocupación por la problemática ambiental global. En esta conferencia, en este gran hito, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hoy en día es lo que se denomina ONU Ambiente, Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la preocupación provenía de algunos desastres ecológicos que ya habían acontecido, como el desastre de Bhopal, que trajo muchísimas muertes con el derrame provocado por una empresa de sustancias químicas, el desastre también de Seveso en Italia, derrames de petróleo importantes, y esto trajo esta preocupación y a través de una resolución de Naciones Unidas se comienza a trabajar el tema. Es incipiente, todavía no existe una normativa propiamente ambiental en la década del 70 en los países de América Latina y el Caribe y en los países en vías de desarrollo hoy llamados emergentes. De esta conferencia surge una declaración de principios y entre los principales principios está el principio contaminador-pagador, por todos conocidos como el que contamina paga, que hoy se traduce por el que contamina debe internalizar los costos ambientales, o sea, debe pagar por toda esa actividad lícita que realiza, pero que por supuesto lleva o conlleva impactos ambientales hacia el agua, hacia el aire, hacia la biodiversidad, hacia la pérdida de bosques, etcétera, etcétera, a la contaminación industrial. Luego pasamos rápidamente, o sea, hay mucho recorrido en Estocolmo, pero pasamos rápidamente a otro hito. Cada 10 años o cada 20 años se hace un tipo de raconto de si hubo un cumplimiento de la legislación ambiental, de los compromisos, internacionales ambientales que se asumen, o si durante ese tiempo no hubo un real cumplimiento efectivo y eficaz de estos compromisos. Y es en 1982 también que se da otra reunión, que es la Carta Mundial de la Naturaleza. Y ahí, esto tiene que ver más que con lo internacional, sino con lo regional, nosotros observamos que constitucionalmente hay algunas constituciones en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, en la cual en estos últimos años la naturaleza es sujeto de derecho y no objeto de derecho. Esto tiene que ver con una visión antropocéntrica del ambiente que se debate con otra visión biocéntrica. La visión biocéntrica es la que tiene a la naturaleza como sujeto de derecho y la visión antropocéntrica considera al hombre inmerso en el concepto de ambiente, no solamente porque las actividades industriales y las actividades económicas o productivas producen impactos en el medio ambiente, sino porque el hombre es impactado a su vez por estas cuestiones. Y en la Carta Mundial de la Naturaleza lo que subyace es una obligación moral. Todos sabemos muy bien que el derecho internacional público está teñido de lo que se llama el soft law. Y
el derecho internacional ambiental, algunos autores dicen que hay un derecho ambiental internacional, otros hablan de un derecho internacional del medio ambiente, según donde el eje se ponga más en la temática del derecho ambiental o el eje se ponga más en el derecho internacional público. Pero esto ha variado, y esto es lo interesante también de esta materia, ha ido mutando con el tiempo, y los principios que surgen de estas conferencias, también la discusión está en cuán obligatorios son estos principios. Y es en 1987, con el informe Brundtland era en ese momento la ministra noruega de Medio Ambiente, surge este concepto que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Es la primera vez que se utiliza este término, en el año 87, y este informe es un informe socioeconómico. Se parte de la idea que el desarrollo sustentable tiene tres pilares. Un pilar es el ambiental, otro pilar es el económico y otro pilar es el social. Y esto les doy un ejemplo concreto. Supongan ustedes la construcción de una empresa hidroeléctrica, de un proyecto hidroeléctrico. Nosotros vamos a tener variables, muchas variables para considerar a la hora de la aprobación del proyecto o a la hora también de sus consecuencias y de sus impactos económicos, sociales y ambientales. ¿Esto qué significa? La aprobación del proyecto va a estar sujeta no solamente a los impactos al agua, al aire, al suelo, va a estar sujeta también a los términos económicos, o sea, desde el punto de vista económico, ¿qué va a dar a la población esta instalación? No solamente desde el punto de vista del rendimiento, del crecimiento del Producto Bruto Interno, sino, y por supuesto de las ganancias, sino también el empleo que va a poder generar cualquier tipo de actividad industrial o de actividad productiva. Es por eso que el concepto de desarrollo sustentable es muy importante. Y es difícil muchas veces poder decidirse por o tomar o que los políticos o los agentes, los funcionarios de gobierno o el Estado tome una posición totalmente balanceada. ¿Por qué? Porque tenemos muchos actores involucrados y esta es otra de las características del derecho ambiental internacional y del derecho trasladadas al derecho ambiental nacional, que es justamente todos los sectores involucrados o stakeholders, como se dice en la jerga internacional, que son los actores que influencian en la toma de decisiones. Esto es tanto el sector productivo, la comunidad civil, la comunidad regulada, el Estado nacional, en nuestro caso provincial o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, hay una primera década muy importante de estos hitos internacionales que tiene que ver con Estocolmo y con Río. 72 a 1992, que se da la cumbre de Río, que contempla o recoge el concepto de desarrollo sustentable en la Declaración de Río, con otros principios también muy importantes como el principio preventivo y el principio precautorio, pero que en definitiva forma parte de una década en la cual hubo muchos compromisos asumidos y muchos compromisos que fueron delineados en lo que se puede decir esta nueva idea de tener al derecho ambiental y al internacional como una rama autónoma, pero que no se ve luego en su seguimiento y monitoreo su cumplimiento. Y a partir del 2002, con la cumbre de Johannesburgo, lo que ustedes van a ver, y el 2012, es que se empieza a elaborar métodos de cumplimiento y queremos ver dónde estamos parados. Fíjense ustedes que no es fácil esto. ¿Por qué lo digo? Porque la comunidad internacional, en general, está formada por unos 175 a 190 países. Si muchas veces es difícil ponerse de acuerdo en una familia, imagínense ustedes ponerse de acuerdo entre países que tienen distintos niveles de desarrollo y de crecimiento y distintos niveles del concepto de desarrollo sustentable. Y es así
que esta segunda década del 2002 al 2012 es una década demandante en cuanto a cuáles son los principios y los objetivos que se han cumplido o que restan cumplirse, cuáles son las lecciones aprendidas, comienza lo que nosotros denominamos una tercera década. Y en esta tercera década es muy resaltante el proceso de la Agenda 2030, que es una agenda que contempla todos los principios tanto de la Conferencia de Estocolmo, de Río, de la Carta de la Naturaleza, de la Cumbre de Johannesburgo, pero que además fundamentalmente trata esta idea de pilar económico, social y ambiental, y además se desarrolla conjuntamente con los que se denominan Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17 y veremos más adelante. Hay algunos dibujos y algunas expresiones de cómo se dio esta evolución de primera década, segunda década y tercera década en materia ambiental internacional. Un principio, no vamos a ver todos los principios porque la verdad que podría ser una clase de los principios de la Declaración de Estocolmo, otra de Río, otra de Johannesburgo, otra de la Agenda 2030 y otra por supuesto de los ODS. Hay un principio muy importante, dos, porque van de la mano, eso dice la jurisprudencia argentina, que es el principio preventivo y el principio precautorio. Estos dos principios surgen de la Declaración de Río y esto se remonta un poco a lo que yo les comentaba al principio, ¿no? A la idea que los principios no son solamente orientadores o criterios. En nuestra Ley General del Ambiente, Ley 25675, están incorporados estos principios como obligatorios y muchos más también elaborados en estas cumbres internacionales como principios orientadores. El principio preventivo, el riesgo es cierto y el daño es dudoso. En cambio, en el principio precautorio, el riesgo es totalmente dudoso. ¿Qué quiere decir esto? Si se va a construir, si se va a ampliar el estacionamiento de la Facultad de Derecho o más recientemente la estación inaugurada que se denomina Facultad de Derecho Julieta Lanteri, se tendría o se hizo una evaluación de impacto ambiental, o sea, estas ampliaciones van a producir modificaciones en el entorno, en el ambiente, no solamente para el ambiente natural, sino también para el ambiente cultural y para el entorno del hombre. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir hacia el principio preventivo, o sea, el principio preventivo es realmente va a haber un riesgo, vamos a ver cómo se hace esta ampliación, cuáles son las medidas que se toman. En el caso del principio precautorio, puede ser alguna sustancia, en su momento los organismos genéticamente modificados, los cuales no hay una certeza científica o información suficiente que la ingesta de un producto que proviene de organismos genéticamente modificados provoquen algún tipo de enfermedades, de alergias, posibles casos de cáncer. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Este principio es una alerta como una medida cautelar ante la falta de certeza científica. Y algo muy importante que se da en el principio precautorio es la inversión de la carga de la prueba. Yo tengo que probar que los organismos genéticamente modificados, si soy el productor, no producen, valga la redundancia, ningún daño o no hay relación de causa y efecto entre el producto y la enfermedad o la supuesta o la posible, contaminación a los recursos naturales o al hombre. Luego también en la segunda década, yo hablé de los objetivos del desarrollo sostenible, se dan los objetivos para el 2015 del desarrollo del milenio. Y esto está en consonancia con lo que veníamos charlando, en el caso en que se hicieron o se dieron muchas iniciativas, pero estas iniciativas quedaron truncas. Siempre tengan en cuenta, más allá que esta es una clase de Derecho Ambiental Internacional, que
todas estas iniciativas están condicionadas por temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, por negociaciones internacionales en las cuales el medio ambiente es un elemento más y la preservación del mismo también. Dentro de estos 8 objetivos del 2015 está el de erradicar la pobreza, no solamente objetivos propiamente ambientales, por eso siempre vale la pena recordar el concepto de desarrollo sostenible, no solamente desde un pilar ambiental, sino también desde un pilar social y económico. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Por qué digo recordar esto? Porque estos objetivos, cuando en la tercera década o fines de la segunda década de la cual yo hablaba, en el 2012 hasta ahora, lo que ha pasado es que no se han cumplido, entonces se han transformado en lo que hoy llamamos, y seguramente muchísimos de ustedes han oído hablar o han leído en los diarios y en las publicaciones, los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos del desarrollo sostenible son 17. Pero también el escenario del 2012 a la actualidad nos presenta, como les decía yo antes, la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero hay 3 puntales, así como antes estaban los grandes hitos internacionales, que es esta agenda con sus objetivos, la encíclica del Papa, la Laudato Si, que también daría como motivo una clase, el Acuerdo de París, que es el acuerdo sobre reducción de gases de efecto invernadero, que deviene de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kioto. ¿Cuáles son estos 17 objetivos? Poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida sana, garantizar la inclusión social, la disponibilidad de aguas, promover el crecimiento económico sostenido, incluido y sostenible del empleo pleno productivo y el trabajo decente, construir o contribuir a la infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y fomentar la innovación. Igual ustedes los tienen desarrollados en la filmina, en el material que yo les voy a dejar. ¿Qué son los objetivos del desarrollo sostenible? Son los sucesores de los objetivos del desarrollo del milenio, son desarrollados con todos los aportes de las partes interesadas. O sea, esto que yo había también comentado de los actores relevantes se pone de manifiesto y da un ejemplo concreto en el momento de establecer estos ODS. Fueron adoptados por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas en septiembre del 2015 y establecen la agenda para el desarrollo mundial hasta el 2030. Por eso vuelvo a repetir, estamos hablando de 3 décadas o de 3 momentos. Estocolmo, Río, luego ese periodo entre Río y Río más 20, o sea 20 años de Río, y luego del 2015 al 2030 esta agenda que se está estableciendo con el Acuerdo de París y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Lo interesante de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a los de los Objetivos del Desarrollo del Milenio es que contienen metas, metas establecidas y en las cuales las empresas y el Estado deberán abordar a través de iniciativas que se desarrollen. No pueden crearse nuevas metas, pero sí estas metas pueden generar indicadores específicos, medibles, realistas y alcanzables. Y eso es lo interesante. Hay números en esto. ¿Cuánto puedo reducir de basura? ¿Cuánto puedo contribuir a la reducción de la pobreza con un indicador en cuanto a la generación de energías renovables o otras cuestiones? Tiene que ser alcanzable. Y el objetivo clave que tienen es brindar un discurso compartido, unir a la comunidad global, apoyar abordajes de largo plazo y definir responsabilidades, además de promover un pensamiento integrado. Y luego también lo van a ver en el material, es cómo están todos interconectados estos objetivos del desarrollo sostenible. Recién estaba charlando con una profesora y me decía, pero los objetivos del desarrollo sostenible no son solamente ambientales. Y lo que yo le respondí es, no son solamente ambientales propiamente dichos. Y a mí en esto me gusta siempre recordar una definición de un jurista mexicano
muy importante, ya fallecido, el doctor Raúl Brañes, que definía o clasificaba a la legislación ambiental entre legislación ambiental específica o propiamente dicha, legislación ambiental casual y legislación ambiental sectorial. ¿Qué significa esto? La legislación ambiental sectorial es aquella que tiene que el ordenador o el operador jurídico, ya sea un funcionario público, un legislador o un juez, tiene en cuenta el impacto en un sector específico, el sector energético, el sector petrolero, el sector minero. El objetivo de una legislación minera, hoy en día esto está bastante cambiante porque sería minera sustentable o industrial sustentable, cualquier actividad a la que yo me refiriera, el objetivo y el foco y el interés y la competencia de la Secretaría de Energía, hoy Ministerio de Energía, está puesta en la generación de energía. Lo que pasa es que ahora está puesta en la generación de energía de una manera sostenible. Por eso estamos yendo no solamente en la Argentina, sino en toda la región e internacionalmente también, aunque ya esto lleva muchos años, a la adopción de energías renovables provenientes no de combustibles fósiles. Entonces ustedes lo que van a ver es cómo se conectan y se complementan tomando en cuenta el concepto de desarrollo sustentable. Una de las cuestiones de responsabilidad de base para entender a los organismos, a los objetivos, del desarrollo sostenible es cumplir con todas las leyes pertinentes a nivel nacional, regirse por los marcos y principios de reconocimiento internacional y respetar los derechos humanos y priorizar la acción con respecto a efectos adversos. Entonces, en esta primera parte, la vamos a redondear, esta primera parte está dada por este cambio dentro del derecho ambiental internacional. Vamos a seguir avanzando en una segunda parte, en este cambio que se ha dado desde el año 1972 hasta la actualidad, donde me gustaría que les quedara claro o dejar en claro que en la actualidad se está trabajando en todo lo que es Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 como una política, un acuerdo, un programa de acción del cual devienen estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que están interconectados, que tienen metas, que estas metas o las acciones que deben llevar a cabo para cumplir las metas tanto el Estado como la comunidad regulada y la sociedad civil están dadas por su característica de medibles, verificables, realistas, están interconectados y este año que va a darse, hubo ya muchísimas reuniones, pero que va a darse en Argentina la reunión del G20, también a su vez hay un correlato en lo que se llama el B20, que es el Business 20, que también aborda el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto también tiene que ver con nuestro posible ingreso, el ingreso de Argentina a la Organización de Cooperación y Desarrollo. Está muy unido también a los objetivos del desarrollo sostenible. El miércoles 30 de mayo se aprobó el ingreso de Colombia, o sea, no solamente está conectado desde el punto de vista nacional, sino regional. También hay pedidos de Perú, de Brasil, dentro de la región, también de Croacia y de Bulgaria, pero ya es otra región. Entonces, vuelvo a repetir. Primera década, segunda década y hacer mucho hincapié en cómo se van a implementar los objetivos del desarrollo sostenible conectados con la Agenda 2030.